Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Reciban saludos desde la ciudad de Pachuca Hidalgo, México. Estamos grabando para Ministerio 710 y pues bueno, estamos en otra parashá más y es precisamente la número 37. La número 37 que tiene, híjole, mucha información hermosa de meditar y pensar. Se llama Shelach Leha. Shelach Leha significa envía. Y está en Números 13, del 1, versículo 1, hasta el capítulo 15, 41. Y la Haftará, o la parte de los profetas, es Josué 2, del 1 al 24. Pues bien, aquí vemos algo muy interesante en cuanto a esta enseñanza, porque hay instrucciones importantes que nosotros debemos tomar en cuenta para cuando nosotros vamos a conquistar. Cuando nosotros tenemos planes de conquistar un proyecto, hacer algo, negocio, no sé, un proyecto, aquí podemos aprender cosas muy interesantes en este episodio que es el Shelach Leha. Y fíjense, algo que me llama la atención en el capítulo 13, dice que el Eterno le dijo a Moshe, le dice: envía para ti hombres a explorar la tierra de Canaán, o Canaán, que yo entrego a los israelitas. Ahora fíjense, en algunas versiones dice envía, pero en la versión hebrea nos dice un poquito más, nos da más información más exacta. Dice, envía para ti. En otra parte estaba yo leyendo y dice, envía hombres de parte tuya. Envía hombres de parte tuya. Aquí pudimos ver algo interesante. Nuestro Padre Eterno estaba de alguna manera haciendo que Moshe tuviera un liderazgo y que también él pudiera tomar iniciativas. Tenía buenas ideas. Moshe era un hombre lleno del Espíritu del Eterno, había sabiduría e inteligencia, pero en esta ocasión el Eterno no estaba diciendo una orden de que yo los voy a enviar, sino dice, ¿sabes qué, Moshe? Tú envíalos para ti. ¿Sí? Tú, toma ese liderazgo, envíalos para ti. Y pues bueno, Moshe de alguna manera tomó muy en serio el consejo del Eterno. Y fíjense que eso es interesante porque el Eterno le estaba dando los parámetros, le estaba dando los puntos a seguir, y Moshe lo siguió. Entonces envió para él, para tener información y poder tomar las siguientes decisiones, los envió. Y algo que a mí me llama la atención, la instrucción que da Moshe, y son instrucciones que tú y yo debemos tomar en cuenta cuando vamos a hacer un proyecto, como les dije hace un momento, un proyecto en la congregación, en la casa de estudio, o un proyecto familiar, un proyecto de negocios. Aquí Moshe nos deja 5 cosas que debemos tomar en cuenta. Número 1, dice, exploren. Tú ves ahí en el capítulo 13 y dice, vayan, exploren. Exploren el país, explorar. Iban como exploradores, espías, que de alguna manera la palabra explorar, espía, tiene que ver con tour, ¿sí? Turista, es como un espía, alguien que está explorando. Entonces dice, exploren el país. Número 1, exploren. Número 2, fíjense. Y aquí es donde, en un punto número 2, dice, fíjense cómo son sus habitantes. Son muchos, son pocos, son fuertes, son débiles. Y en la palabra fíjense es fijar la atención, fijar la mirada y observar a los habitantes. O sea, la mirada era para observar los habitantes. ¿Cómo son los habitantes? ¿Son muchos o son pocos? ¿Están fuertes o son débiles? ¿Cómo los ven? O sea, fíjense en eso, por favor. Entonces ya, exploren la tierra. Fíjense en las personas, cómo son. Recuerden que iban a hacer una conquista. Luego dice, averigüen cómo es la tierra.
buena, mala, tiene murallas. Esa parte dice averigüen. Averiguar ya no es tan solo ver, sino averiguar ya tiene que ver con indagar, con preguntar. Dice averigüen, empiecen a averiguar cómo es la tierra, y como dice, es buena o mala, y estaba relacionándose en cuanto a la siembra, si es buena para la siembra, tiene árboles frutales, en fin. Pero algo que llama la atención, dice muralla. ¿Tiene muralla? Averigüen cómo es. ¿Cómo es esa tierra, esa porción donde vamos a ir? Y pues el primer lugar que iban a conquistar era Jericó. Entonces llevamos 3. Exploren, fíjense. En la tercera ya tenían que interactuar con el pueblo, con la gente que vivía ahí, ya tenía que interactuar. ¿Por qué? Porque tenían que averiguar, ya tenían que andar preguntando, así como que no queriendo, y empezar a averiguar. Pero dice la número 4, examinen. O sea, ya en la parte examinar, que es una parte doble, dice examinen el terreno. Y al decir examinar el terreno, también está involucrada la palabra vean si es fértil, si tiene árboles frutales, vean, o sea, examinen. Ya esa parte ya no tienen que andar indagando o preguntando, no. Ellos tenían que examinar, o sea, hacer algo ya más minucioso, observar bien la tierra, ver los árboles, ver, examinar es ver. Entonces, ya llevamos 4. Examinen, que va relacionado con ver. Y número 5, dice traigan frutos del país. O sea, ya que examinaron la tierra, ya que examinaron los árboles, qué tipo de frutas hay, y en fin, lo que haya de frutas, traigan una muestra. Como dice el dicho, para muestra un botón, ¿verdad? Entonces traigan una muestra. Entonces vemos 5 puntos que Moshe les dijo a los espías, y que los espías eran un líder de cada tribu. Eran personas honorables, eran personas reconocidas en el liderazgo, eran personas que podían tomar que ¿cómo podríamos decir? Su reporte, su opinión era importante, eran líderes. No eran cualquier persona, eran líderes. Entonces estos 12 líderes empezaron a hacer lo que Moshe les dijo. 5 cosas, vamos a repasarlas. Explorar, fíjense, averigüen, examinen y traigan. Todo esto lo hicieron durante 40 días. 40 días donde ellos estuvieron explorando, fijándose muy bien, averiguando, examinando, ver los detalles, estaban ya viendo detalles y trajeron el fruto. Todo iba muy bien hasta ahí, mis amados. Todo lo que estamos hablando pues va muy bien. Entonces, vemos que Moshe le cambió el nombre a Osea o Josea, que es Josué, Oseas, se lo cambió a Josué. Y fíjense que Josea, Oseas, se lo cambió a Yehoshua. Yehoshua significa que Yahweh te salve, que el Eterno te salve del complot de los espías. Entonces fíjense, los espías, que eran 12, había 10 que realmente su vida no era una vida de fe como la tenía Caleb y la tenía Josué. Entonces, Moshe, de una manera inteligente, guiado por el Espíritu del Eterno, le cambió el nombre para que fuera salvado por el Eterno. Y pues nosotros sabemos que de ahí viene el nombre de nuestro bendito Mashiach, Yehoshua, y que después se acortó y fue Yeshua. Bien, ahora estamos entrando a esta parte interesante. Ahora, nosotros debemos observar en nuestras vidas, cuando estamos en un plan, cuando estamos en un proyecto, tenemos que hacer esas 5 cosas. Y pues ahora sí que pensar bien lo que vamos a hacer, y aunque tengamos todos los recursos materiales, todo debe de ser confiando en el Eterno, no en nuestras propias fuerzas. Y es algo que voy a estar remarcando muchísimo en este momento. Ahora, por ejemplo, los 10 espías, hablando de los 10 espías, dice, los 10 espías no entendieron
el mensaje del Eterno cuando dijo: la tierra que yo entrego a los israelitas. O sea, no entendieron el mensaje que nuestro Padre le estaba dando a Israel. Dice: la tierra que yo entrego a los israelitas. Y estos 10 que estamos hablando, de estos 10 líderes, realmente no comprendieron el mensaje que el Padre Eterno nos estaba mandando o estaba mandando al pueblo. Ahora, los 10 espías, ellos pensaban que la conquista de esa tierra iba a ser de manera tradicional. Sin embargo, se quedaron ahí clavados en ese pensamiento. ¿Cuál era la manera tradicional? Dice, bueno, es espiar la tierra primero, la que vas a conquistar, y luego se hace la guerra y conquistamos. Esa era la manera tradicional que pues todos los pueblos de aquel tiempo, estamos hablando del antiguo Medio Oriente, aquí tengo mis apuntes, así lo hacían de esa manera, de esa forma. Primero exploraban y luego hacían guerra, y pues a través de batallas y batallas y batallas conquistaban esa tierra. Sin embargo, Dios tenía un plan diferente, porque Él estaba diciendo: yo les entrego la tierra. Por supuesto que iba a haber una batalla, por supuesto que se iba a hacer la guerra, pero no esperaron a escuchar la estrategia del Eterno. Y yo creo que aquí es la parte medular donde nosotros debemos detenernos y debemos pensar perfectamente bien qué es lo que hemos estado haciendo. Porque a veces nosotros queremos hacerlo de manera tradicional. Por decir, cuando estamos hablando de explorar y hacer la guerra, por lo general es la manera tradicional que el hombre hace para alcanzar una tierra o a conquistarla. Esa era la manera tradicional. Ahora, pero al final de esta expedición, que fueron 40 días, que habían observado, que habían visto, que habían examinado, que, en fin, traían ya todo, habían visto gigantes, habían visto murallas, había muchas cosas que quizás no estaban muy de acorde en lo que era fácil. La verdad era algo difícil, podríamos decir, humanamente imposible, humanamente. Ahora, al final de la expedición llegaron a la conclusión, estos 10 líderes, estos 10 espías, llegaron a la conclusión, dice, la conquista es imposible. Esa fue la conclusión. ¿Por qué? Porque observaron, hicieron los 5 pasos que tenía Moshe, y observaron, examinaron y todo, y al final dijeron, es imposible conquistar esta tierra. Y pues eso, regresaron ya con esa mentalidad. Ellos pensaban hacerlo en sus propias fuerzas. Fíjense la diferencia. Los 10 pensaban hacer lo tradicional, explorar, hacer la guerra, pero hacerlo en sus propias fuerzas. Y si lo querían hacer en sus propias fuerzas, por supuesto que iba a ser imposible. Por supuesto, o sea, tenían razón en eso. Pero no tenían la razón en la manera de cómo se iba a obtener esa tierra, porque el Padre les había dicho, yo se las entrego. Y al decir yo se las entrego, yo les voy a dar el método, yo les voy a decir cómo lo vamos a hacer. Ahí ya no llegaron estos espías. Pensaban, nosotros lo vamos a hacer a nuestra manera tradicional. La tradición, que está muy relacionada con la religiosidad, destruye lo hermoso que es caminar por fe. ¿Cuántas veces hemos querido hacer cosas o hemos hecho cosas en nuestras propias fuerzas? ¿Sabes qué? Eso nos agota y nos cansa rápidamente. Hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia prudencia, en nuestra inteligencia, en nuestra experiencia, en fin, al final no duramos mucho tiempo. Es por eso que a veces los planes se quedan a la mitad, quedan truncados y no se terminan. ¿Por qué? Porque se están haciendo en sus propias fuerzas. Mas no ahora sí que en nuestro Adonai. Como dice la Escritura, no es con espada, no es con ejército, es con el poder del Espíritu de Elohim. O sea, no es con tantas estrategias humanas.
es con la estrategia de Elohim. Elohim ya tenía su plan. O sea, la primer conquista iba a ser la importante. La primer conquista iba a ser donde el pueblo se iba a consolidar en su fe. Y por eso el Eterno estaba haciendo ese plan, o ya tenía su plan. Sin embargo, este reporte trajo muy malas cosas. Bien, el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y eso lo tenemos que tomar muy en cuenta. Entonces, el justo por la fe vivirá. Y estábamos hablando de que si nosotros no hacemos las cosas en esa justicia, teniéndole fe al Eterno, creyéndole a Él lo que nos está diciendo, entonces lo más seguro es que hagamos las cosas en nuestras propias fuerzas. Yo les decía hace un momento, ¿cuántas cosas hemos hecho en nuestras propias fuerzas? Cuando lo hacemos en nuestras propias fuerzas nos cansamos rápido y no permanecemos. Y Caleb y Josué, cuando empezaron a escuchar el reporte de estos 10, no, que son gigantes, que son bastantes personas, que el otro, que aquello, miren, está en capítulo 13, y dice, fuimos al país que nos enviaste, y por cierto, ahí abunda leche y miel, o sea, había mucho ganado, había mucho dáctil. Dice, aquí pueden ver sus frutos, pero el pueblo que allí, dice, habita es poderoso, y sus ciudades son enormes, y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan en Negev, los hititas es una población muy antigua. Jebuseos, amorreos viven en la montaña y los cananeos ocupan la zona costera a la ribera del río Jordán. Y Caleb hizo callar al pueblo ante Moshe y dijo, subamos a conquistar esta tierra. Estoy seguro que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos combatir esa gente, son más fuertes que nosotros. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes, los hombres que allí vimos son enormes, hasta vimos anaquitas comparados con ellos, parecíamos langostas y nos veíamos, y nos veían ellos, así nos veían ellos a nosotros. O sea, es una tierra que traga a los hombres. Estaba hablando de que había pasado una situación de mortandad y pues tendrían que enterrar a mucha gente. Y por eso dice, la tierra traga a los hombres. Fue algo muy, ahora sí que vamos a decir, masivo. Ahora, fíjense cómo estaba la autoestima. Dice, los gigantes estaban ahí, nosotros parecíamos langostas. O sea, éramos pequeños al lado de esos gigantes. ¿Cómo estaba su autoestima? ¿Qué pensaban ellos de sí mismos? Y yo creo que aquí también es importante que nosotros pensemos, ¿qué estoy pensando de mí mismo? A veces, lamentablemente, los padres, yo sé que no lo hacen con esa intención, pero a veces están sembrando en la vida de los hijos muchas cosas de que, pues, mira, tú no fuiste diseñado para vivir en riqueza, somos maceta y del corredor no pasaremos. Y bueno, yo creo que esa parte, cuando los padres empiezan a lamentarse de la manera de vivir, somos pobres y siempre lo seremos, todo eso tiene que ver con la autoestima, porque la autoestima, cuando tú tienes un buen concepto de ti mismo, eso te va a ayudar a interpretar la vida que estás llevando o lo que estás confrontando. Y la manera que tú interpretas la vida, eso tiene que ver con tu autoestima. ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Qué piensas de los demás? Cuando tú tienes un bajo concepto de ti mismo, es muy fácil que también tú pienses de los demás lo peor. Y más si cuando se equivocan y hacen algún error, cometen algún error, entonces tú, ¡pum!, los acribillas, los acabas. Aquí estamos viendo un problema bastante fuerte de autoestima, de cómo qué pensaban de sí mismo. Y eso lo transmitieron a la gente. Yo quiero decirte que la gente, por lo general, siempre va a escuchar más lo negativo que lo positivo. Aquí estamos viendo la escritura, dice,
que Caleb hizo callar al pueblo y dice, vamos, subamos a conquistar la tierra. Pues sin embargo no le hicieron caso, hicieron más caso a la parte negativa. No podremos, son muy grandotes, son mucha gente, nosotros parecemos langosta, no, ¿a qué vamos? No. Y entonces eso hizo que la gente se empezara a desanimar y empezara a murmurar. Y bueno, y antes de pasar a ese punto, yo quiero que veamos algo aquí interesante. Pudieron ver más allá de los obstáculos y de lo imposible. ¿Quiénes? Caleb y Josué. O sea, vieron los obstáculos, vieron que la situación era imposible. Sí lo vieron. Porque esa es la verdad, era algo imposible, humanamente hablando. Sin embargo, su fe, lo que habían creído en el Eterno, los hizo ver más allá del obstáculo. Y esa es la diferencia, porque los 10 no pudieron ver más allá, se quedaron hasta donde estaba el obstáculo y vieron que el obstáculo era algo imposible. Y así a veces nos pasa, a veces nos quedamos hasta ahí y no vemos más allá de lo que el Padre está viendo. Nuestro Padre está viendo más allá porque Él tiene ojos de fe. Él está creyendo. Nuestro Padre, si hablamos de fe, el primero en tener fe es nuestro Padre. También nuestro Padre confía en nosotros, en que lo vamos a hacer en su nombre. Sabía que el Eterno podía ayudarles a Caleb y a Josué. Ellos sabían que no estaban solos. Vieron más allá del obstáculo. Y eso es lo que quiero decirte, que cuando nosotros tenemos fe, podemos ver más allá del obstáculo. Yo mismo, mis amados, yo vivo por fe. Tú también. Aunque digas que tienes un trabajo y eres empleado de algún lugar, yo quiero decirte que vives por fe porque tú no dependes de ese trabajo, tú dependes del Eterno. Porque ¿qué tal si mañana cierra la empresa por alguna razón y ya se acabó el trabajo? Pero si nosotros dependemos del Eterno y no del trabajo y no del negocio, nuestro Padre Eterno se va a encargar de proveer. Si hace falta agua, saca agua del desierto. Pero el problema somos nosotros, porque no le creemos. Y cuando estamos confrontando la situación difícil y empezamos a tronarnos los dedos, ahí es donde nosotros tenemos que creerle o no creerle. O sea, es una decisión. O le crees o no le crees al Eterno. Entonces, solo Caleb y Josué le creyeron a Dios y pudieron ver lo que el Eterno estaba viendo, como les dije hace un momento, porque el justo vive por la fe. Ahora vemos aquí en el capítulo 13, 25 al 33, el reporte que les acabo de decir. Los 10 dieron un reporte sin fe. Dieron un reporte en sus propias fuerzas. Dieron un reporte donde pensaban hacerlo en sus propias fuerzas. Pero hubo dos, que es Josué y Caleb, dieron un reporte con fe. Dieron un reporte con fe porque ellos estaban pensando hacer equipo con el Eterno. No pensaban hacerlo solo. Dice, vamos, subamos, nos va a dar la tierra, Él está con nosotros. Y yo creo que ellos tenían muy en cuenta lo que Moshe de alguna manera les había enseñado y que después quedó plasmado en Deuteronomio capítulo 20. En Deuteronomio capítulo 20 yo quiero que veamos ahí, porque pues Moshe les enseñó muchas cosas y ustedes saben que en Deuteronomio como que se hizo un resumen. Dice capítulo 20, versículo 2 al 4. Yo les sugiero que leas todo el capítulo. Deuteronomio 22, voy a leer de 2 al 4, dice: cuando estés a punto de entrar en batalla, el sacerdote pasará frente y exhortará al ejército con estas palabras. Escucha, Israel, Shema Israel, ¿ok? Escucha y obedece. Hoy vas a entrar en batalla contra tus enemigos. No te desanimes, ni tengas miedo, no te acobardes, ni te llenes de pavor ante ellos. Porque Yahweh, tu Elohim, está contigo. Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Seguramente Josué y Caleb recordaron todas esas palabras que habían escuchado. Por eso decían, sí, es cierto, está difícil, yo lo sé, esa es una verdad. Pero la fe tiene de ponerse por encima de la verdad. Y lo acabamos de leer ahorita en Deuteronomio.
¿sí? Y me encanta esta parte de Deuteronomio que está diciendo, porque Yahweh tu Elohim está contigo, Él peleará a favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. El Eterno está a favor tuyo. ¿Qué es lo que tienes que conquistar? Yo quiero decirte, el Eterno está a favor tuyo, no estás solo, no estás sola. Y algo más, vamos a leer. Ya leímos Deuteronomio 22 al 4, que te recomiendo que leas todo el capítulo, pero vamos a un salmo, el Salmo 44, y eso lo tenemos que tomar muy en cuenta también, este consejo. Dice 4 al 8, Salmo 44, 4 al 8. Dice, solo tú eres mi rey y mi Elohim, decreta las victorias de Jacob, por ti derrotamos a nuestros enemigos, en tu nombre aplastamos a nuestros agresores. Yo no confío en mi arco, ni puede mi espada darme la victoria. Dice, tú nos das la victoria sobre nuestros enemigos y dejas en vergüenza a nuestros adversarios. Por siempre nos gloriaremos en Dios, por siempre alabaremos tu nombre. Por siempre alabaremos tu nombre. Y está hermoso este salmo. Salmo 44, 4 al 8. Si te das cuenta, lo que está diciendo el salmista es, no es con mi arco, no es con mi espada. Yo no confío en eso, no confío que soy muy bueno con el arco, soy muy bueno con la espada. Yo confío en ti, Padre, porque la victoria tú no las das. Y eso debemos grabarlo en nuestro corazón. Yo pregunto, ¿habrá algo imposible para nuestro Padre Eterno? Por supuesto que no. No hay nada imposible. No hay nada imposible para nuestro Elohim. Y pues yo creo que es importante que volvamos a reflexionar en esta pregunta. ¿Cuántas cosas has hecho o estás haciendo en tus propias fuerzas? Es decir, que no tienes fe, que lo haces por hacer. ¿Cuántas cosas estás haciendo en tus propias fuerzas? Yo creo que es el momento de hacer cambios. Y es el momento de empezar a caminar por fe. Es el momento de que nosotros hagamos el cambio y decir, yo voy a vivir por fe. Tengo un trabajo ahorita, tengo un negocio, pero yo no dependo de ese arco, yo no dependo de esa espada, yo dependo de Adonai, yo dependo totalmente de Adonai Elohim. Entonces vemos después en el capítulo 14 que el reporte trajo murmuración, trajo depresión, ya se querían morir. Y vemos ahí que en el capítulo 14, 11, me impresiona lo que dice el Eterno. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice, ¿hasta cuándo esta gente me seguirá menospreciando? ¿Hasta cuándo se negarán a creer en mí a pesar de todas las maravillas que he hecho con ellos? Fíjense, aquí el Padre está diciendo, ¿hasta cuándo van a creerme? ¿Hasta cuándo van a creerlo? Lo que yo les estoy diciendo. ¿Hasta cuándo? Yo creo que cuando nosotros no estamos poniendo fe en lo que el Padre nos dice, lo estamos ofendiendo, lo estamos menospreciando. Y podemos ahí ver que después de todas estas ofensas, dice el versículo 27 del 14, capítulo 14 de Números 27, ¿hasta cuándo van a dejar de murmurar esta perversa comunidad? Estaban murmurando. Eso trajo cosas negativas. Nuestro Padre Eterno fue muy ofendido con esa falta de fe. Posteriormente vemos ahí mismo en el capítulo 14, 39 al 45. Pensaban que todo era fácil, lo quisieron hacer en sus propias fuerzas. Y dice ahí la escritura en 14, 39, 45, que quisieron subir a conquistar otra tierra. Y Moshe le dijo, no vayan, porque Adonai no está con ustedes. Lo quisieron hacer en sus propias fuerzas. ¿Qué pasó? Subieron y fueron derrotados. Mis amados, yo termino diciéndote, no hagamos las cosas en nuestras propias fuerzas. Que no nos pase como dice aquí capítulo 14, 39 al 45, que el pueblo subió por sus propias fuerzas a querer conquistar y todo le salió mal. Cuando lo hacemos en nuestras propias fuerzas, todo sale mal.
Mis amados, es el tiempo que nos detengamos y empecemos a actuar en fe. No dependas de tus fuerzas, no dependas de las influencias de otras personas, que tienes amigos influyentes. Depende totalmente de Adonai Elohim, porque es el único que nos puede llevar adelante en victoria. Hagamos la estrategia que el Padre nos está diciendo. No hagamos nada si el Padre no nos va a acompañar. Por eso, la única manera de que Él nos acompañe es caminando con Él en obediencia, buscándolo, como dice el Proverbios capítulo 3, que lo debemos de tomar en cuenta en todas nuestras decisiones y Él va a enderezar nuestro camino. Tomemos en cuenta esta meditación, mis hermanos. Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar en esta reflexión de esta parashá. Para mí fue un placer poder compartir y reflexionar juntamente contigo en esta parashá número 37, ¿sí? Shelach Lecha. Pues bueno, que el Padre te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé gracia, alce su rostro sobre ti y te dé shalom. Y si el Abba nos permite, nos estaremos escuchando y viendo en otra parashá, en otro episodio más. Les mando un fuerte abrazo. Shabbat Shalom.